Hola amigos, veamos cómo te fue la actividad, apliquemos lo aprendido. 1. Encuentra todos los ejes de simetrías de las siguientes figuras, en caso que tengan A. Acá tenemos una guitarra en la cual al trazar un eje horizontal podemos ver cómo ésta se divide en dos partes iguales y la zona que está arriba es un reflejo de la zona que está abajo. Además, en la guitarra no hay otro eje de simetría, dado que si trazamos por ejemplo un eje vertical, podemos ver que la zona izquierda no es igual que la zona derecha, así que en este caso solo hay un eje de simetría. B. Acá tenemos un logo que posee tres ejes de simetría. Uno de ellos es el eje vertical. Aquí podemos ver que la zona izquierda es igual que la zona derecha. Quizás no coinciden los colores, pero eso no importa porque las formas son iguales. También tenemos este eje que está en diagonal y esta otra línea en diagonal también nos sirve como eje de simetría. Así que en esta figura nos encontramos con tres ejes de simetría. C. En el caso de la mariposa podemos ver que tiene solo un eje de simetría, que es esta línea vertical, dado que la zona izquierda con la zona derecha se reflejan entre sí. Además, si dibujamos una línea horizontal, podemos ver que la zona de arriba no es un reflejo de la zona de abajo, así que la mariposa solo tiene un eje de simetría. D. En este caso tenemos un logo que no posee eje de simetría, dado que si por ejemplo pensamos que este eje en diagonal es un eje de simetría, podemos ver que esta zona termina en punta, ya sea el lado izquierdo aquí no termina en punta. 2. Indica si es verdadera o falsa cada una de las siguientes proposiciones. A. El rectángulo tiene 4 ejes de simetría, y la respuesta en este caso es falso, dado que si consideramos un rectángulo, podemos ver que acá solo hay 2 ejes de simetría. La línea vertical que divide el rectángulo en dos partes iguales, donde la zona izquierda es un reflejo de la zona derecha. También tenemos el eje horizontal, en donde la zona de arriba es un reflejo o una copia de la zona de abajo, y no existen más ejes, solo están estos dos. Un error que puede suceder acá es considerar a una de las diagonales como eje de simetría, dado que esto es falso, pues si esta línea la reflejamos en torno a la línea roja, debiera verse de esta forma, y si esta línea de arriba la reflejamos con respecto a la línea roja, debiera verse de esta forma. Puedes comprobar esto con una hoja de cuaderno, dado que si la doblas por una diagonal, vas a ver que una zona no va a coincidir con la otra cuando la dobles. B. El círculo tiene infinitos ejes de simetría, y acá la respuesta es que es verdadero, dado que en este círculo, cada vez que dibujamos una línea recta que pasa por su centro, divide el círculo en dos mitades iguales, y por el centro podemos dibujar infinitas rectas, y esto provoca que el círculo tenga infinitos ejes de simetría. C. Existen polígonos sin eje de simetría. Y esto es verdad, esto es verdadero, dado que si dibujamos un triángulo escaleno, es decir un triángulo en donde todos sus lados miden distintos, podemos ver que aquí no puede trazarse un eje de simetría, dado que si dibujamos cualquier eje, en un lado van a haber ángulos que miden distintos a los del otro lado. O también cualquier lado va a medir distinto a los lados que tengas al otro lado del eje de simetría. Por lo tanto, todo triángulo escaleno es un ejemplo de figura que no tiene eje de simetría. D. Todas las letras tienen eje de simetría. Y esto es falso, dado que la misma letra F puedes ver que no tiene eje de simetría. Por ejemplo, si dibujamos una línea vertical, lo que está al lado izquierdo es distinto a lo que está al lado derecho. De igual forma, si dibujamos una línea horizontal, lo que está arriba del eje es distinto a lo que está abajo, y cualquier otra línea que intentes dibujar no va a ser eje de simetría de la letra F. 3. Refleja los siguientes puntos respecto a los ejes indicados. A. El punto A respecto al eje X. Acá está el punto A y nos piden reflejarlo en torno al eje horizontal. Entonces acá tenemos que contar la distancia que los separa. Y del punto A al eje X podemos ver que hay 4 unidades. Así que a partir del eje, si bajamos 4 unidades, llegamos hasta acá. Y aquí estaría A'. Y las coordenadas podemos ver que son 2, menos 4. Así que acá escribimos 2, menos 4. B. El punto B respecto al eje Y. Acá tenemos el punto B y podemos ver que hacia el eje Y hay 4 unidades.
Así que una vez que llegamos acá, contamos 4 unidades hacia la derecha y llegamos a este punto. Acá estaría B'. Y las coordenadas son 4,1. C. El punto C respecto al eje H. Acá está el punto C y esta línea rosada es el eje H. Y podemos ver que hay 3 unidades que los separan. Así que si del punto C subimos 3 unidades y luego volvemos a subir 3 unidades, vamos a llegar al punto C', que tiene coordenadas 6,0. D. El punto D respecto al eje V. Acá tenemos al punto D y el eje V es esta línea calipso, línea vertical. Y podemos ver que contando del punto D al eje V hay 5 unidades. Y si a partir de este punto contamos 5 unidades a la derecha, vamos a llegar acá, el puntito que está abajo de A'. Y a ese le llamamos D'. Y podemos ver que las coordenadas son 2,-5. Y esas serían las coordenadas de el punto D'. E. El punto E respecto al eje X. El punto E está ubicado acá. Entonces si aplicamos una simetría respecto al eje X, significa que tenemos que contar la distancia que hay del punto E hasta el eje. Y esta distancia es 0. Así que el punto E' coincide con el punto E. Otra forma de entender esto es que si nosotros doblamos la hoja de arriba hacia abajo, el punto E está justo en el eje, en el doblez de la hoja. Entonces su reflejo se encuentra ahí mismo. Por lo tanto, las coordenadas del punto E' son las mismas que las del punto E, es decir, 1,0. F. El punto F respecto al eje Y. El punto F está ubicado aquí abajo, y si le aplicamos una reflexión en torno al eje Y, vamos a ver que el punto F' está ubicado acá mismo, por el mismo motivo que pasó con el punto E y el punto E'. Dado que si imaginamos que esta fuera una hoja y nosotros la doblamos y el eje Y es el doblez, entonces el punto F queda ahí mismo, no se ha movido. Por lo tanto, las coordenadas del punto F' son las mismas que las coordenadas del punto F, es decir, 0,-7. 4. Realiza las siguientes transformaciones isométricas y responde. A. Traslada el punto A según el vector V. Luego refleja el punto A' respecto al eje X. ¿En qué cuadrante está el punto final? Acá vemos que el punto A está en el primer cuadrante y tenemos que moverlo o trasladarlo según el vector V. Y el vector V nos dice que tenemos que movernos 2 unidades hacia la izquierda y luego bajar 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Así que hacemos este movimiento a partir del punto A. Aquí vamos a bajar 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5 y luego 2 unidades hacia la izquierda, 1, 2. Así que acá estaría el punto A'. Y luego a este punto le tenemos que aplicar una simetría o reflexión en torno al eje X. Y del punto A' al eje X hay 3 unidades. Así que del punto A' subimos 3 unidades y luego a partir de este punto volvemos a subir 3 unidades llegando hasta acá. Acá estaría el punto A'. Entonces a la pregunta ¿en qué cuadrante está este punto? La respuesta es que el punto A' está en el primer cuadrante. B. Si en el ítem A, el ítem anterior, primero reflejamos el punto A en torno al eje X, luego trasladamos A' según el vector V, ¿se llega al mismo punto final? En otras palabras nos piden mover el punto A igual que antes, pero primero lo reflejamos y después aplicamos el vector. Así que si al punto A lo reflejamos en torno al eje X, vemos que tenemos que bajar primero 2 unidades y luego al bajar 2 unidades más llegamos hasta acá. Aquí estaría el punto A', y si luego lo movemos según el vector V, que recordemos eran 2 unidades hacia la izquierda y luego bajar 5, vamos a llegar al punto que ves acá. Aquí estaría el punto A'. Entonces, ¿se llega al mismo punto final que antes? Y la respuesta es no, dado que antes el punto A' estaba acá arriba, en las coordenadas 3,3. Así que la respuesta a esta pregunta es que no se llega al mismo punto final que antes. Además, si imaginamos que las transformaciones simétricas son factores, es decir, estos movimientos que acabamos de hacer son factores, entonces aquí tenemos un ejemplo en el cual el orden de los factores sí altera el producto. C. Traslada al polígono PQRST según el vector W.
Luego refleja el polígono PQRST todos los puntos prima respecto al eje X. ¿Qué punto de este último polígono es su propio simétrico bajo la reflexión? Primero traslademos este polígono según el vector W. Y aquí podemos ver que el vector W nos hace movernos 6 unidades a la derecha y luego 2 hacia arriba. Entonces, si a cada uno de estos 5 puntos los movemos 6 a la derecha y 2 hacia arriba, obtenemos la siguiente figura. Acá tenemos al polígono que resultó de haber movido el polígono original 6 unidades a la derecha y 2 hacia arriba. Ahora lo que debemos hacer es reflejar esta figura en torno al eje X. Para esto vamos a contar la distancia que hay con cada uno de estos puntos al eje X y luego repetimos esta distancia hacia arriba, obteniendo la siguiente figura. Y acá este polígono rojo representa la imagen o reflejo del polígono rosado que teníamos abajo. Y a la pregunta, ¿qué punto de este último polígono es su propio simétrico bajo esta reflexión? Podemos ver que es el punto R', dado que cuando el polígono rosado lo reflejamos hacia arriba, el punto R' se quedó fijo, entonces su simétrico fue el mismo. Bien amigos, ya ahora te invitamos a resolver las actividades de Trabajemos la Autonomía. Que estés bien.